Tarjetas de crédito. La mayoría de las personas no sabe cómo utilizarlas, así que en este video te quiero hablar cómo vas a poder utilizar correctamente una tarjeta de crédito y que nunca tengas que pagar intereses. En pocas palabras, que nunca tengas que regalarle tu dinero al banco. Vamos a estar hablando desde los elementos indispensables que necesitas entender antes de adquirir una tarjeta de crédito, cómo utilizarla correctamente, cuál es tu fecha de corte, cuál es tu fecha de pago y cómo vas a poder evitar pagar intereses innecesarios a los bancos. Así que quédate hasta el final porque vas a entender absolutamente todo de la A a la Z. Comencemos con ¿qué es una tarjeta de crédito? Básicamente es un plástico emitido por un banco centralizado que te permite sustituirlo por efectivo, por dinero tangible. En lugar de llevar tú los billetes para ir a comprar algo, tú puedes pagar con una tarjeta de crédito. Pero la ventaja de la tarjeta de crédito es que tienes varios días para poder realizar el pago. Esto lo convierte en un excelente instrumento financiero. Sin embargo, la mayoría de las personas utilizan las tarjetas de crédito para poder comprar cosas que no deberían de comprar, para poder gastar más de lo que generan, y ahí es donde está el negocio de los bancos. Debes entender que los bancos son como cualquier otra empresa, como cualquier otro negocio. Necesitan entregar de productos a las personas para poder generar ingresos, y las tarjetas de crédito es uno de sus productos estrella. Los bancos generan ingresos cuando más tarjetas tienen las personas en todos los países. ¿Por qué? Porque saben que un alto porcentaje de ese grupo de personas va a gastar más de lo que puede pagar. En pocas palabras, las personas gastan 10,000 y su ingreso es de 5,000, así que gastaron 5,000 extras. Los bancos saben que las personas van a gastar mucho más de lo que realmente reciben como un ingreso, y eso les permite poder cobrar intereses, generar millones de dólares en utilidades. Es por ello que las tarjetas de crédito es uno de los mejores productos para los bancos, porque la mayoría de las personas no tienen la educación financiera para poder utilizar una tarjeta de crédito adecuadamente. Sin embargo, tú estás viendo este video y tú le estás dando like a este video porque tú vas a tener educación financiera. Así que si quieres educarte financieramente, dale like a este video y suscríbete a este canal porque aquí hablamos sobre cómo generar más ingresos, marketing digital, negocios por internet. Si quieres aprender todo esto, entonces te invito a que te suscribas el día de hoy. Y por cierto, si aún no me conoces, mi nombre es Javi Montenegro. Hace más de 4 años renuncié a una empresa siendo gerente para poder vivir 100% de internet, y me he dedicado a desarrollar distintos negocios por internet, y estoy aquí para servirte, para apoyarte. Así que te invito a que te suscribas y explores los demás videos de este canal. Hablando de las tarjetas de crédito, entonces los bancos saben que la mayoría de las personas no tienen educación financiera, y es por eso que yo quiero que tú te eduques financieramente el día de hoy y sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder utilizar adecuadamente una tarjeta de crédito y no tener que regalarle tu dinero al banco. Para poder utilizar tu tarjeta de crédito adecuadamente, necesitas entender dos elementos muy importantes al inicio. Antes siquiera de recibir una tarjeta de crédito, tú debes de entender esto. Número 1, fecha de corte. La pregunta que debes hacerte con tu fecha de corte es ¿cuántos días de crédito tienes disponible? Porque la fecha de corte básicamente es el periodo en el cual tú puedes gastar para poder realizar el pago posteriormente. Ejemplo, en mi tarjeta yo tengo 54 días de crédito. O sea que si yo gasto el día 1, yo tengo hasta 54 días para poder realizar el pago en este momento. Así que esa es una gran ventaja con las tarjetas de crédito porque podemos utilizarlas efectivamente para hacer negocios. Yo puedo comprar mercadería con una tarjeta de crédito, puedo venderla, puedo generar una utilidad y aún así tengo hasta 54 días para poder realizar el pago. Esa es una de las formas con las cuales yo más utilizo las tarjetas de crédito, para poder hacer negocios, para poder apalancarme del dinero del banco y poder pagar posteriormente, y eso me genera flujo de efectivo, cash flow, y ese cash flow te sirve para poder capitalizarte utilizando el dinero del banco. Así que la fecha de corte, el banco te va a dar una fecha exacta que es tu día de corte. Entonces yo ya sé que mi tarjeta tiene 54 días de crédito. Ahora bien, yo necesito saber mi fecha exacta de corte, y en este caso mi tarjeta, la fecha de corte es el 14 de cada mes, ¿sí? Lo voy a dejar así en cuadrito para que tú sepas bien esto. Cada tarjeta de crédito tiene una fecha de corte diferente, así que esto es lo que tú tienes que saber de primero: cuándo es tu fecha de corte y cuántos días de crédito tiene tu tarjeta de crédito. Y el segundo
segundo elemento súper importante antes de tú recibir tu tarjeta es tu fecha de pago. Ese es el día exacto en el que tú tienes que pagar o hasta ese día. Si no pagas ese día, entonces posteriormente te empiezan a cobrar intereses. Este es un dato muy importante que tú tienes que tener en la mente, lo tienes que anotar si es primera vez que tienes una tarjeta de crédito o qué sé yo, pero no te puedes pasar de tu fecha de pago. Entonces, en este ejemplo, mi tarjeta específicamente tiene una fecha de pago del 8 de cada mes. O sea que el día 8 yo tengo que realizar el pago de todo lo que yo haya consumido en ese periodo de corte. Si esto te ha sonado en chino, la fecha de corte, la fecha de pago, se te complica, no lo entiendes bien, no te preocupes, te voy a hacer un dibujito aquí para que te quede súper claro, porque ese es el propósito de este video, que entiendas a la perfección cómo utilizar adecuadamente la tarjeta de crédito. Vamos a hacer el ejercicio concreto de una de mis tarjetas de crédito. Tiene una fecha de corte del día 14 y tiene una fecha de pago del 8 de cada mes. Así que entendiendo esto, yo sé que tengo 54 días de crédito para poder apalancarme de todos esos días y poder realizar consumos en la tarjeta. Entonces, por ejemplo, yo sé que la fecha de corte es el 14, así que lo que empiece a consumir a partir del día 15 es lo que se va a tomar en cuenta para mi fecha de corte del mes siguiente. Quiero mostrártelo aquí muy sencillo. Por ejemplo, es 15 de marzo del año X, porque este video sé que va a durar muchísimos años. Entonces, estamos el 15 de marzo. Mi fecha de corte es el 14, ¿sí? Yo sé que el 14 es mi fecha de corte. Así que yo tengo todo este rango para poder realizar consumos. Y este rango del 15 hasta el 14 es todo lo que se me va a acumular para mi fecha de pago. Entonces, quiero que veas aquí lo poderoso. Imagínate que yo hago un consumo el día 15 y yo compro mercadería por $1000 con mi tarjeta de crédito. Yo tengo hasta 54 días para poder realizar el pago de esos $1000. ¿Por qué? Porque mi fecha de pago es el 8. Entonces, yo compro el 15, yo sé que mi fecha de corte es hasta el 14 de abril. O sea que si ya no compré nada más en todo este tiempo, el pago yo lo tengo que realizar el 8 del mes siguiente, que sería el mes de mayo. Así que consumí en marzo $1000, mi fecha de corte es el 14 de abril y yo tengo que realizar el pago el 8 de mayo. Con esto yo consumí $1000 el 15 de marzo y los puedo pagar hasta el 8 de mayo. Tengo 54 días para poder hacer buen uso de ese dinero. Como te dije, yo lo utilizo para hacer negocios. Por ejemplo, yo invierto en publicidad en Facebook, puedo tener ventas, puedo reinvertir en publicidad, puedo tener más ventas y así sucesivamente me apalanco de ese dinero con crédito para poder realizar el pago 54 días después. Y así sucesivamente, por ejemplo, si yo el 30 de marzo consumo otros $500, entonces para el 14 de abril, aquí para esta fecha, 14 de abril, para el corte yo tendría $1500. Entonces yo el 8 de mayo tendría que pagarle al banco $1500. Lo pongo en dólares porque es la moneda internacional y pues tú ya sabes, lo puedes hacer en tu moneda local, pero para que todos lo entendamos con números redondos y con una moneda internacional. Esa es la diferencia entre la fecha de corte y la fecha de pago. Ahora imagínate, llega el 14 de abril, yo consumí $1000 aquí y consumí $500 aquí. Yo ya sé que para el 8 del mes siguiente tengo que pagar $1500. Pero resulta que viene aquí el 15, 16, 17, el 18, yo aquí tengo un consumo de $1500, pero ese es de mi siguiente corte. Así que yo tengo que esperar hasta el 14 de mayo y yo sé que el 8 de junio tendría que pagar estos $1500 de aquí. Así que eso es todo. Es un proceso de 54 días. Ese es el rango de tu fecha de corte. Todo lo que tú consumas hasta el 14 lo tienes que pagar el 8 y así sucesivamente podríamos hacer más ejercicios. Pero espero que con esto te haya quedado muchísimo más claro y que tengas la diferencia entre la fecha de corte, qué es lo que sí entra y qué es lo que no entra y cuándo deberías de realizar el pago. Habiendo entendido tu fecha de corte y tu fecha de pago, ahora es muy importante que tú entiendas cuál es el porcentaje de interés que te cobra tu banco si en dado caso tú no realizas el pago en la debida fecha de pago, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si tú no pagas el saldo completo, entonces el banco te cobrará intereses y ahí es donde la mayoría de las personas falla, ahí es donde la mayoría de las personas no tiene esa educación, no tiene ese orden, no tiene ese control y le está regalando su dinero que tanto se esfuerzan en ganar, se lo están regalando literalmente a los bancos. Así que volviendo al ejemplo anterior, digamos que tú tienes
tienes $1,500 consumidos para tu fecha de pago. Pero cuando tú miras en tu banca virtual o cuando tú vas a pagar, te dicen que el pago mínimo es de $150. Lo que le sucede a la mayoría de las personas es que se consumen $1,500, pero cuando llega la fecha de pago no tienen los $1,500 para pagar. Entonces pagan la mitad o pagan solo una parte, o peor aún, pagan únicamente el pago mínimo, que esto es lo que te da opción al banco para que no te penalicen. Te dicen que puedes pagar lo mínimo y muchas veces, por ejemplo en este caso, vamos a poner que es de $150 o va a ser un pequeño porcentaje del saldo que tú tengas que pagar. Así que si yo pago únicamente $150, yo tengo que saber cuál es el interés que me va a cobrar el banco por no pagar el saldo completo. Y ahí es donde está el negocio del banco y eso es lo que tú debes de evitar. Te quiero compartir aquí una tabla que es de un banco muy conocido, muy famoso, pero no voy a decir el nombre porque esto es el promedio de tasas de interés que manejan los bancos en toda Latinoamérica para que lo tengas muy claro. Y aquí dice que los intereses moratorios en las diferentes tarjetas que tienen van del 36 al 72% anual. Entonces tú debes de entender que tu banco te va a cobrar un interés y debes de preguntarle cuál es ese porcentaje de interés. Yo por experiencia te puedo decir que la mayoría de las tarjetas tienen entre un 42 a un 48% de interés. Esas son las tarjetas que yo recibo y yo sé que ese es el interés que a mí me cobran si en dado caso no voy a realizar el pago completo. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Tú tienes el interés, ya tienes el dato del interés, entonces por ejemplo que te dicen que es un 48% anual. ¿Qué significa eso? 48% anual significa 48% en 12 meses. Entonces lo que tú debes saber es el porcentaje mensual. 48 dividido 12 meses nos da igual a un 4% mensual. Entonces tú sabes que si tú no pagas el saldo completo, tú le vas a regalar el 4% de ese saldo al banco. ¿Qué significa? Veamos aquí el ejercicio. Si yo le pago únicamente al banco esto, que es $150 como el saldo mínimo, pero lo que yo debería de pagar eran $1,500, entonces el banco me va a cobrar un 4% este mes sobre estos $1,500. Vamos a sacar la calculadora y tú lo que debes de hacer son 1,500 por el 4% o sería por 0.04, nos da igual a $60. O sea que imagínate, muchas personas pagan el mínimo aquí, están pagando $150, pero le están regalando al banco $60. Esos $60 corresponde al 4% del saldo total. Así que cada vez que tú no pagas el saldo total, tú le estarías regalando un 4% de ese saldo al banco. Y es por eso que muchas personas viven ahogadas en las deudas, porque los intereses se los van comiendo. Pagan el mínimo, vienen más intereses. Pagan el mínimo, vienen más intereses. Y así sucesivamente es como las personas pasan el resto de la vida pagando intereses. Literalmente el dinero que les cuesta tanto ganárselo, que se levantan temprano, que se van al tráfico todo el día, que se esfuerzan tanto por no tener educación financiera, por no ver este tipo de contenidos, entonces terminan regalando su dinero al banco. Déjame saber aquí en los comentarios qué otra duda tienes sobre las tarjetas de crédito. Ya sabes que en este canal estoy para servirte, para apoyarte. Espero que esto te haya quedado muchísimo más claro y te quiero pedir un pequeño favor, simplemente que le des like porque esto ayudará a que lo puedan ver más personas y que se lo compartas a un amigo, a un familiar, a una persona que tú sepas que no está utilizando bien su tarjeta de crédito. Sé que va a ser de muchísimo valor para ellos y al mismo tiempo te doy gracias por estar aquí. Te felicito por educarte financieramente. En este canal estoy para servirte, para apoyarte y te invito a que veas el próximo video.